Paisa, papina, kuina, name, yu, maina, wiru, maina, venyan, merem, ya, popeng, di programa entero, wete, bapin, dulce, bajira, vagina, caal, jatura, hermano, cuira, penagiru, pastor, Emilio Vázquez, estaba coronel, abogado, departamento de Itapugue, Peina. Y puta sopa de TV, y me llama, yo ni ve, paye, cubitube, y cumbuo, maina, co, edición número 645 de caal, jatura, hermano, cuira. Shahina, primera de Corintios, capítulo 15, verso 10. No dio una mija, tema. Voy yo, oh, bella, soy cumbu, ya, abrazo, rompe espalda, perereja, pepe, y pan, pero ve que había reina, name, pastor Sergio, ve, tú, me cajena, y bigote, imaginé, ya la caí, sin ya, ya malicia pela 3 de la mañana mía ya que uta imagina paraguayo que una una acá yo la paraguayo venga digo ella iba a torcer que andáis poniendo a tu gente. Ay, bendiciones, hermano pastor querido, pastor Sergio, una vez en control de controles, el oper de turno, el as de la sala técnica, te imaginas, ya ponían de de Saranga, muy videito miga, tus amigos ya compartí, ahora y la sala de chat, congregación Betel, bebé, que a ver, topata yo leí estudio, pues, espectacular, y butoico, idioma bien entendible, bien popular, y algo después y vela ya es hermana se confunde para vaya a veces ahí cada hija torado ya pueden debe YouTube a ver ahorita ve esa YouTube escribir bebé el YouTube ve que vemos ahí cada hija torada directo más vamos a aparecer más bebé me el año de programa ella ven me Facebook y ve lo ahí cultura ahí ve allá directo y te voy pues para tú ya directo y te cada hija torada vemos ahí. Emilio Vázquez ñan de Facebook mina a veces ni me Telegram ni me Messenger ni me WhatsApp va ego y potabe hayaja ese na unión de mensaje al más 595-985-162-975 lo mitad línea personal vea ya de línea tío ahí han a llevar lesión van a operar ahí que tú me echa ve y ven bugula vende ni pitimo mi vende ese da cambio frente a mí ya enviada me guá. Bueno, uñan de mensaje y cuera una peango, bueno, no viene mal caso, pero si yo hay de sí o no, pero esta net y cosas la ahí ponen de botaña denunciarla hoy meo y más para lo ya por la aborto, porque es un asesino, bueno, hay cuapa y paiteo. Pero en mi carácter, si así fuera el caso, oye, la persona me llama, dice, me llama arrepentida y me dice, hice esto, aquello. En mi carácter de pastor, esa persona lo hizo en el carácter de confesión. Es más, se la ha pillado, vejina, la GBTI, la confesión, tajina, el que tengo consejería, ve. Ya, ¿para qué voy a preguntar el nombre? Naponando itera, porque ese es algo muy privado, algo muy delicado. Ahora, va, ella está allá rata, bueno, allá pota me esta consejo, ayudar a la persona que oye el restaurante arrepentina, asesoro, enseguida ya renunciada. Si ese fuera el caso. Así es que hay que tener actitud. Voy a llamado y la ministerio pastoral, o sea, se ve que usted es una persona que arranca tabla, está bien, si es algo, yo es mi carácter, según la recoge investidura, y se va a ayudar a la persona. Entonces, en este caso, si hay personas, si no hay de sí o no, para no complicar la cosa, pues, ¿están entendiendo? Si fuera ese el caso, y si ocurriera eso, o sea, eso fue en carácter de confesión. Ahora, hay cosas que en el carácter de confesión, si se confiesa, y hay cosas que apeligra más vida, y alguien dice, bueno, allá pobetas a confesar más y nada adelantado, ¿vale? Y hay otras cosas, ahí sí ya podés, ya es algo peligroso.
pero voy tengo que pillar la betí persona normalmente oña arrepentija a un vacilo ya pues allá. Entonces, ya sea, no contenido, oye, que ni la aborto, ¿ves? ¿No? Porque de caso vender la cuestiones de aborto, o sea, se podría identificar a esta persona si es que te llama y te confiesa que hizo un aborto para hacer una denuncia. Bueno, se podría, quizás sí, por el número de teléfono y demás, pero se anda por Android. Nunca anda por Android. Cuando la persona me llama y no te voy a decir si me confesaron si me confesaron, me contaron su eh, su situación, si fue aborto, si fue asesino, si nada. A mí me llaman para consejería en carácter de confesión. Daja, oye, confesaja, sea perdonada, machos. Ellos quieren un consejo porque se arrepienten delante del Padre y con el Padre es la cuestión. Se ve en Nexon después, se ve en de su consejo a orientar. Va a estar en claro ahí. Bueno, pues yo no absuelvo de pecado. Ahora, eso se respeta, esa intimidad, esa privacidad se respeta. Si ese fuera el caso, en mi caso. El hijao, digo, y Hachendei Cuaima eres papel la vende, no sé si en tu religión a los sacerdotes se le confiesa también muchas cosas, porque ellos también no denuncian. Va, era cuando denunciáis ahí. Conmigo ponen ducho en para no denunciar a tu perdona pecado y nada y te se dice en y nada. Bueno hermano, bueno hermana, pea, ya pues nada. Ella orando en 10, ella lloré perdón al Todopoderoso. Yo te absuelvo y nada. O sea, pues preguntarle a tu sacerdote al país si por qué no denuncia. Tú al día personas como confesar yo cuál es el pecado. Ellos le confiesan, le cuenta todo y él le absuelve el pecado. Es en esa religión. ¿Por qué? Porque él no denuncia y ella, o sea, ¿por qué nosotros tenemos que denunciar a la persona y por qué los sacerdotes católicos no? Cuando ella por mi investigación. Bueno, si eso fuera el caso, yo no estoy diciendo que estoy encubriendo a nadie, ni periebe ya pues han a ti análisis de juicio. Si ese fuera el caso, porque no voy a confesar, aquí me están preguntando si recibí alguna confesión de alguna persona de algún crimen o algún acto muy desagradable y cuál es mi opinión si se le puede denunciar a esa persona, porque quizás pueda confesar muchos otros crímenes. Si ese fuera el caso, ya hay sí o no. Ya Mandela se postura. Porque una persona que se arrepiente. Ahora, eso de que si quiere entregarse a la justicia y si bueno, y todo eso, y si se le está haciendo proceso de investigación, bueno, ya otra cosa, eso ya es carácter policial, veamos. Ya otra cosa. Bueno, a ver, otro. Muy bueno el comentario de acerca de aún se practica, solamente que hay quienes lo hacen a escondida y realmente es peligroso, tiene sus consecuencias. Bueno, es el aborto la vez pasada, guaremos, me sirvió mucho su consejo. Creo que hay alguna cosa que yo mismo no me perdono en relación a un pasado lejano que siempre me está creando tristeza y sufrimiento. Pero oyendo su consejo, usted tiene razón. Si ya confieso de corazón y si soy perdonado o perdonada, pues no identificar si es varón o mujer. Entonces me considero una persona libre y voy a empezar a vivir una vida nueva en perdón. Bueno, y sí será, así es, así mi hermano o hermana. Para las años en y cierto, hay oídos, hermano querido, esa hermana.
cosas y más de los siglos. A veces como ñandena ya pilláis, a ver, y claro, y te dice, pea, porque hay cosas que entristece. Debe hacer por hacer, debe hacer, porque hoy petiño a ti más, haré cosas, a lo mejor de niña perdonáis o no perdonaste, puede ser también. Pega tú ahí la motivo de que jaupeane continuamente a poner acá cotir en conciencia. Porque niña que está de aclarar y upea con el todopoderoso de ella pide la perdón a alguna persona vida ari de ella pide la perdón de vida ari. Han atormentado, güey. Hasune. Pero cuando uno habla con el padre, ti persona, ella da gusto en operar, pero a veces ella puede manejar. Ya hueví, ya hay niñas de pasado, unos cuantos años, o quizás cuando fuiste niño o niña, te hicieron, te sucedió algo, ella po algo, pedir en cuenta, toda la vida, va a poner, para la perdón, para el Mesías, o un jefe hasta la última gota pejubimi y que tu amai de mongetao con el todopoderoso o decidita han de perdonata hoy pe atan de maldición hoy pe atan de vipe angai pai pe atan de que otan de mombuta pe atan de peu vayetere pe infección de pecado de han de mopontita han de ni sentia en ñanduana poti han ni ve mare mañite y miere ha are supera umia ha ere ni punure vivi cuaco vida, cuaco oportunidad de cuaja y pona jamás, sabemos ya de cómo de familia, de mena, de envire, bueno, en va a pues se cuera, es rodear su escuela, a nivel de mañana y más y cuacuella o pan, soltar perdón, y ahí sabe, a ver, entristecerse, y creo que nunca habló de eso con el padre, nunca habló de eso con el padre. Había otro, muy para, si conozco algunas técnicas para practicar el arrepentimiento. Bueno, generalmente tengo ya por oración directo con el Padre, Jatañene Peronan, el nombre del Mesías, pero oigo algunos cote o paisagua coñime. Hay, por ejemplo, una práctica que funciona, que una persona se sintió liberada así. Bueno, esta persona anda en si fue hombre o mujer ni su identidad, pero tuvo una infancia muy desastrosa. Jaumanómala y sijala y tua. Nunca no aclara porque este tío y jugas. Con el resentimiento. Entonces una vez yo le dije, no hay caso, no. Bueno, entonces ella es muy dos sillas de frente. Hay muy pequeñas sillas de la dos sillas frente. Hay guapu, bebé. Hay ni imagina un hija pepe la de sija la de tua. Eres la de ñandúa. Ni imagina que fuera un hija vivo. Ni imagina una noma. Ni imagina que fuera un hija vivo. Jare no la de corazón, pero la eres ese para desahogarte, porque muchas veces hay hoy represión venían de corazón venían de aputu nunca nada y cosas ya aquí igual que aquella persona que se resiste a llorar generalmente cuimba va a poder hoy ni me ha chawado y corazón yo sufriendo doy esa hoga porque cuimba na seña pea pecha y de ella esa hoga o sea está oye jugando de G está oye ya de G bueno o sea no sé cuál es el problema pero en este caso esta persona era con sus padres mano mala y tú allá y llegamos imagínense hasta qué punto un la dolor a ese mano o muy la silla ya por la huesa supeo muy la silla bueno a la derecha guapu papá a la izquierda guapu mamá bueno en Perú eso como si fuera que están vivos expresar su elan de dolor expresar su elan va para la niña andúa hina la peso ya por donde eres y cuey en Perú ella esa hoga. Porque sabemos que ahí no está nadie, pero lo que vale es la palabra que va a salir de vos. Porque usted vende ella esa hoga tan de esta ereta usted ella ata erepende de sin de tu velamba página a nivel de jugar se deje a nivel de ella se deje a nivel de peñón huepotícero va que porque se dañan o sea hablar ahí y tengo algunos menos de gendumba esa eso se hace en privado pero funciona. Pero al final hay que soltar perdón.
Bueno, papá fulano, bueno, mamá fulana, cero perdonar. De ella pues la ella pues anda se cuida ella te llega de ahí papá ella pues mamá se trauma baja esta vez se moja se quebranta se ella ahí se hasabare a persona extraña o llevo hipa se deje peca tu bueno empezar al decir eso ella pobre upean de nena senta ah ni que ellos colan de esa nena senta a upepe nena se veo opuna la alma al pepe ya ella pipa veo mi palabra en punu ora al todopoderoso tan delibera tan de un Espíritu Santo en el nombre del Mesías Yahoshua hato munguera ponande bene putu bene corazón bene ne recobe tome ende putu tranquilidad jaquende con anga es perdonar más a persona en este caso era su papá y su mamá. Ahora ya no hay cuaimán y van la problema pero hay un ejercicio son ejercicios psicológicos pero que a la vez funciona en la espiritualidad porque oye populante y hay personas que sí hablando directamente con el padre se sanan en consejería ya me sube consejo pea ya se caso en para el tema ya guía sube enseguida en la tapepe oye pues oye esa hogar porque hay hoy pues agua persona ahí no oye enreda paja no hay cuaimba esa de guía sube supe por anuncio de cosas enseguida ya topamos por la peu por la boca llena tipe página ya jamás puede imaginar directo en el pasado lejano pasado un poco más cercano bueno así que hermano llegué a la orden cualquier cosa ya pise ti generalmente han a atender audio de WhatsApp porque a veces la llamada a mí algunos años atender otros ni captura por no o para ir la intención entonces directo ella pise de audio belliqueta o consejería belliqueta con mucha discreción aunque hay personas que no les gusta eso se les interesa la opinión de la persona en este sentido de divulgar los secretos de los demás porque ese no es mi función sea mantener la discreción pese a mi TI personal ayudar a una persona el padre me ese don de consejo añañe mongueta se no hay el problema o hay solución siempre hay perdón del padre hoy sanidad sí acá me preguntan si existe la sanidad bueno sí es psicológica y espiritual una vez que la de psicología ve la de cerebro ve la de pensamiento la de emoción ve ella topaje es muy buena la cosa lo espiritual lo circulada pero para ver que tuve esa la consejería bella niño mongueta bella ya putino lo mitad meja es un trabajo arduo porque sí es psicológico y es espiritual también el trabajo que se hace el seguimiento de trabajo que se hace a las personas con mucho cuidado con mucha paciencia llevando bien en cuenta su situación muy delicado que y con mucho amor así que ella me da la orden bueno ahí con otra cosa a ver bueno y qué voy en el tema sí este es respecto a la lo que algunos ya por moral la oye perdonar para la importante esa vaina no y tan esa va a veces cosas palabras sencillas a veces con anda y purui pero donde hay purú con palabras perdónate a ti mismo va hija esa simple palabra oye por un maquinante pues no me para esa año perdonar se abre ese año perdonar pues se va a perdonar fulano pues así año ¿por qué digo que yo me perdone? Pero parece que no ya y quema en conflicto allá a Pepe ya enseguida de pillada la ñ perdonaba o no. Bueno. Caigo 10, 15, 10. Bueno, primera de Corintios 15, 10. Sí, por el favor inmerecido. Bueno, igual se entiende gracias, hermano. O sea, si vos le querés cambiar ahí por el favor inmerecido de Elohim o por la gracia de Elohim, viene a ser lo mismo que ya entendemos. O sea, para nosotros la gracia no es doctrina. Para nosotros la gracia no es doctrina. Es un favor. ¿Sí? Es un favor que otorga el Padre en diferentes áreas de nuestra vida. Para perdonar, para darnos bendiciones, para concedernos su Espíritu Santo, para concedernos los dones. Nambrena, carujan más. O sea, ese es un favor.
El favor del Padre, esa es la gracia. Y ya, bueno, traducida gracia, pero también se conoce como Gesed en hebreo. Y ahí profundo. Él se doblega con toda su voluntad para servirte. Y vos no lo mereces. ¿Sí? Pero en ella poimba evere mereces a un porque es un favor muy grande de alguien muy grande al cual vos tenías que servirle, pero él te sirve, ¿va? Más o menos puedo tu ojo y una pea con palabra gracia. Así que igual se puede leer, bueno, o íntegro, pues se golpean y me de acuerdo. Hay potada, eso sí culpa alguno. Algunos no hipotada y purú ve mala upea porque se confunde la palabra gracia, porque se sabe que hay denominaciones que hicieron una doctrina de eso. Entonces se debería, se debería usar en vez de gracia la palabra favor o favor inmerecido. Bueno, pues de a mí, por ejemplo, no me afecta, porque yo, si hay más, la gracia no es una doctrina, o sea, siempre estuvo, Noé halló gracia, Moisés halló gracia, bueno, o sea, la gracia, el favor, siempre existió, o sea, todo fue por gracia de hoy. Aún los animalitos que el Padre proveía para que alguien se vaya en el templo o de Goya, de Jubire, o recibir el perdón, expiación, ese también es una gracia, un favor. O sea, el Padre se cande mecanismo, se cande del lado, y que todos muestran de recibir ti favor, algo que vos no haces nada para merecer, que es el perdón. O sea, excepto el arrepentimiento. Donde ella arrepentí, porque que ya ya pobéis más ahí ya poba hija. Pero el que sufrió todo, el que pagó todo para que ese perdón llegue a tu vida es el Mesías. Ay, nada, Mesías lo sufría, güey. Bueno, así que yo no tengo ningún problema con esta tema ya explicar, vea ahí. Lastimosamente es cierto, tener razón. De ser no discutir, paz no discutimos. Hay congregaciones o denominaciones que usan la palabra gracia para hacer una doctrina, para anular las leyes vigentes. Eso es un error. Y se puede demostrar. Pero van ahí la tema ya. Sí, porque pero por la gracia de Elohim soy lo que soy. Entonces deben entender, Mara Pebe, que Pablo, Heina, bueno, tu sheiterein por el jure, cosas de ñanderu. O permitirse, o me, ese algo se na merece, y que todos los esa se hoy cola con anga. O sea, que era Pablo, un apóstol, un enviado, un shaliach, allá, un conocedor, un distribuidor del mensaje del Mesías, un instrumento para sacar de las tinieblas a la luz a muchos. O sea, a ti, vivimos a favor Pereri. No. A pegoñan de entre los hombres cualquier cosa, algunos ya ponían de el famoso adebecho de fineza y hoy. Era neve a la. No, no, adebecho de fineza, pero vamos a sacar la mano. Vale a pisar cuimba, a pisar por ahí. Ya esa cual la ñan de taja, alguna vez ya ponían de vete y favor allá. Ya ne pues tengo mi hija, pe alguna vez ya yo topaba en die, o sea, y coteja, ese hilo está famoso, adebecho de fineza. En duda va a bueno, en cuanto mal todo, deja fineza ya de beta y te y hoy al Todopoderoso. En todo lo, en todo, por el Mesías, por la muerte del Mesías, por lo que enseñó el Mesías, por el alimento que vos recibí, por tu salud, no, hombre, por tu la fineza, veamos. Miles de millones ya debe al Todopoderoso. Mira, Martín, y pura heibe, se gusta y termina, todo se lo debo a él, hey, mira. Mira, tú ya pues yo arreglo ya pura heina. Haremos igual. Al Todopoderoso ya debe estar que mucha fineza le debe. Si tomamos conciencia de que ya debe dejar fineza a un ser humano, cuanto más, porque tanto favor le vaya a recibir, tanta gracia ella, qué tremendo. Bueno, y hoy lo que estamos anunciando, estas verdades también, lo mismo que Pablo decía, ave. O sea, senda ya pues, se digo, ya pueda convencer a mal todopoderoso a sacar más ese vale teico, ahí ya puedo curso, cursillo, instituto, seminario, imagina todopoderoso, dale, paiteaba la Biblia de punta a punta, se vale más memorizar más tanto versículos, ella porque se digo, haga la maestro, ella porque se digo, haga la pastor, se pico a eso, él es llamado por su misericordia. Y a vos también. Por su misericordia está escuchando eso. Por su gran amor.
por su gran favor, porque Jaé con toda su voluntad, un todopoderoso, con toda su voluntad, oye, doblan de lados han de servir, siendo que Ñandengo y le llevó a Ñandengo y me da siempre a su servicio, pero en este caso él también nos sirve y su servicio mucho más genera más mucha bendición a nuestra vida. Ñandengo ya puede subir la cosa, pero donde comparamos algo la ya pues. Por tus méritos, por los méritos de tu hijo. Ya orado, oye, orado, por los méritos del Mesías, tu hijo amado, ya Joshua, Yeshua, Yeshua. En duda no está en Puruba. Va, es supera, porque se la ayapoa. No, pese a ayapoa ando vale con favor se recibía, pero la andera, y oye, pues, upea sí o vale. Entende, mina y nago, sañandeo. Hacemos lo que tenemos que hacer a niña niña anduceti, niña burusuceti, por su misericordia, se va. Así que, su rajen, rajen, rejamín, ingo, mi judío cuera, hago de ti, bora jutu si te hija, ahora cuando de ñandera y juete y pe amuitepe y amutete, bien. Ando pues señan de Wija, ñane perdonan baite, hoy ya paite todo lo posible, ñane mo potijan más ni me han más en tiempo, no, ya llegué su wi, Guatamina. Y eso, ese fue el medio, ¿cuál fue? ¿Quién fue? El Mesías. Papá, todo poderoso, no pues señan de ahí, está huesteñan de jefe. Joder, cada forma, bueno, se va a perder tal se van a perder, sí, vea, ya. Entonces, envía a su hijo. Decidió perder por un tiempo, por 3 días y 3 noches a su hijo, verle sufrir o echado sufrir jetave o mano un bobe, y un bepotío, y iba tirado, nambre no ye torturar, latigazo, juguillo, ye pedazos y peilomo, un picacho no está ir a pojer, botiricacho, pei, yujezo, oro, o clavar, llegué y sube, va a aguantar paite, porque de ese papá, de ese hermano, de esa hermana, señan, de niña, verdad, porque papá no puede señan de jeví. Doña poseñan de la acta de divorcio, jaeñan de potaima para siempre, para siempre, ¿entendeba? Niña botabuina, vuelve al padre, sigan con el arrepentimiento, con la obediencia, sí va. Bueno, muy tremendo, o sea, simplemente hablar de la gracia ya. Soy lo que soy, justamente era muy te, año monguetas y una persona dija, oñan mira y la uja a cuando la programa mío en Dumbo a cuando hace de copa a ver hay por ahí te de sobra de copa hice estudio mío auto para ti hoga ina me samija a eso cuando sea me en la gloria y la honra al todopoderoso porque yo permitía esa ayuda y oye pues se vi con Emilio Vázquez lo mitamos en duda no tengo acá no hay por ya ver la radio emisora ni me ver lo mitamos ni la estudio de Nambrena por su misericordia y por su gran amor, por su gesed, por su gracia, soy lo que soy. Deja de ir. Seguimos vivos, seguimos respirando. Ya caru, ya algo. Ya en el sign. Ya brillan de esa cada pues ve. Qué grande el Todopoderoso. Bendito sea su nombre. Alabado y exaltado. Nuestro gran amor, nuestro protector poderoso. Elohim. Yahweh. Qué lindo, qué hermoso. Aleluya. Bueno. Versículo 11. Porque, o sea, yo, o sean ellos, así predicamos y así habéis creído. Entonces, pero por la gracia de Elohim soy lo que soy y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Elohim conmigo. Ahí está. Deja ahí el esfuerzo humano, deja ahí la niña en Borusú, hermano. Tanto hermano, va a predicar tanto, ni convertí, tanta iglesia arecó, tanta iglesia fundada. De ahí con ella, pues, no, humano y teo, van a ver, no duramos ahí. Hay que darle la gloria al Todopoderoso. Ya eso es tomar, pues, no eso es el mérito.
Mm, anilande. No, la piscina. Deja que su favor, deja que su poder se desarrolle en ti, los dones, el Espíritu Santo, ja, de rupija, etomba apo. Gato jamás lo mitad, güero, joder, supe, o ñemboya supe, o güero vía supe, o güero vía el mandamiento mía, o pablo mitad. Anin de la ñembo pecho verá. Bueno, en vano, sí, en vano, o sea, justamente, lastimosamente, tiene razón acá una persona. Y eso es vanidad. Tanto se sacrificaron algunos, hicieron muchas campañas, enviaron muchos obreros, ganaron muchas almas y al final se cierra la iglesia porque los líderes han caído en pecado. Eso sería también vanidad. Sí, eso es una vanidad y pérdida de tiempo. O sea, hablando de vanidad, vemos Pablo es vanidad y no por lo menos, güey, allá. Mm. Y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Y qué pasa, que mucho, cierto, hay muchas iglesias que se cerraron por causa, no por causa de los hermanos, sino la líder. O sea, está un vapor, está ya sacrificado de aquí para allá, gasto, desgaste, meses, apello, uja, y placer, un dipaiteua, como saben bipaitela, en vano. Wiroite, aunque la ica, usted la ande, uno oye poine más a pulmón, a carnazo, carnazaiteo ya por la, oye, por ser la obra del Padre, es la debilidad. Ya no el Padre donde preparar, donde procesar. Es hacer un proceso ni confrontar con de debilidad, ni es confrontar con la debilidad, es vencer con la debilidad. Mira, tú entendés, ella apoya un viaje, ella poine más cancha. Lo mismo que uno tres platos. So apu ajá, pega tu uti media red sandía y arija ella pues cansa pe jugar esta pelota. Es disparada de aquí para allá. Engaité hasta de mano rey, güey. No te joda. Ni preparado estado físico de ni en va. No. Peango ya hasta proceso, con cuidado, o con tiempo, o con las crisis. No, peago y pogí. Porque ñandera, ña sanandea. Es ajena la tema. Que nuestra lucha no es contra sangre ni carne, se va. Primero ahí ñan de psique, ñan de psicología, ni ñan de pensamiento, ñan de propio satán. Nosotros tenemos nuestro propio Satanás. En el sentido de que Satanás Satán es obstructor, el que obstruye, el que se opone. Ñan de hoy, esta vez ñan de hoy ya genera la oposición. Ñan de hoy ya genera la obstrucción, la oyocoa, ñan de yocoa, oyocoa a la hora del para. Ñandero obvio, ñan de placer, ñan de gusto, ñan de carácter. Ñan de ñan de vaya, ya te JP si te llevo, hija, cualquier problema, hija, cualquier tentación, hija, ahí está. Se cerró, se quedó para ir, hermano, cuero puta paz, se llevó la iglesia, va y coja, Juan, no pecado le di, chores. Uy, tremendo el tema. Y bueno, cosa que pasa. Y eso es vanidad. Por un lado, trabajar en vano. Y vanidad también, y purula cosa del Padre, y purula el nombre del Padre, y purula la Biblia mía. Hande ella pues de ella pues en forma, conforme a la escritura de actuar. Dende más tergiversa pa vanidades. Lo vale, va, wirorei, guaranive. Wiresa la negligencia. No es aprobado por el Padre. Vete coina. No, gente. Mm. Porque o sea yo, o sean ellos, así predicamos y así habéis creído. ¿De qué forma? Con lo que el Padre ha otorgado, con lo que el Padre ha enseñado, con la gracia del Padre, con el poder del Padre, todo del Padre, por el favor que recibimos, esos favores recibimos, ya recibí paite, por los méritos de su Hijo. Ella deja a ver la mediante she. Ya co ella guti, ya en cada la
Pero con Giva, y la vieja la vendemos en Garupa, además en Yandeyara, eran los viejos Yandeyara, ve la gracia, y yo antes con la necesidad de sengo, y la vea con Giva, y la, que playa, ve, bate, no muy por una jugate, yo, y pues, mi hijo a mí, sea, trozo yo solo, y Giva, y huiro pente, na, bebé, ve, va, ella ya Garuta, man, donde Giva, y, Yandeyara, nada más de alguna forma. Vea, güey. Ay. Y bueno, llegamos hasta aquí hoy. Pese llamo ella pues viñón en poco estudiar la guajera vagina. Ay, aturalo, hermano, que era allí que topata con enamo y con bendiciones hasta mañana, amante.